Noboa ahora va por otra cosa, tomándole el pelo a la gente, por hacer que se quite del número del grupo de grupos vulnerables, aunque es repetitivo, a las personas privadas de la libertad. O sea, que se modifique el artículo 335 de la Constitución, en donde se dice quiénes son los que deben recibir atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. Entonces ahí se cita, por ejemplo, adultos mayores, niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, incluyendo la señora Diana Salazar, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad, quienes adolezcan de enfermedades catastróficas, personas en situación de riesgo, víctimas de violencia doméstica y etc. Entonces, dentro de estos grupos están las personas privadas de la libertad. Entonces, estos son las personas que están dentro de este artículo 35. Y quiere que esto se modifique para que ya las personas privadas de la libertad no tengan ningún tratamiento favorable. Entonces viene un tema, ¿se puede o no se puede? Definitivamente es un absurdo y una estupidez, no se puede. Entonces ahora sí voy al análisis rápido y conciso. La Constitución, porque cuando hay un problema, tú tienes que ubicar dónde está el problema. ¿Dónde está el problema? ¿No es cierto? Entonces dices tú, a ver, el artículo 35, ¿dónde está en la Constitución? Ah, ya, está dentro del título segundo de la Constitución y que se llama ese título, se llama Derechos. Y el capítulo tercero al que pertenece este artículo 35 se llama Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. Ya, entonces ya lo ubicamos. Entonces está dentro de lo que son derechos. Entonces ahora sí veamos la Constitución, ¿qué dice la Constitución? Artículo 441, porque la Constitución se puede cambiar vía enmienda o vía reforma. El procedimiento para una enmienda está en el 441 de la Constitución y dice que cabe la enmienda que no establezca restricción a los derechos constitucionales. Entonces, enmienda no pasa. Entonces uno dice, de pronto, reforma. Artículo 442, la reforma parcial que no suponga una restricción de los derechos y garantías constitucionales tendrá este procedimiento. Por lo tanto, no cabe modificación constitucional en la que haya restricción de derechos. No puede, no cabe. Y la Corte Constitucional, en el artículo 443 de la Constitución, puede escoger uno de los dos procedimientos para un cambio constitucional. Pero la Corte Constitucional en este caso está maniatada, porque no puede decir enmienda, porque la enmienda dice que no cabe restricción de derechos, y reforma parcial tampoco hay restricción de derechos. Y el artículo 11 de la Constitución dice, el ejercicio de los derechos regirá por los siguientes principios. Y entre ellos dice, el contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva, a través de la progresiva, por eso es un derecho progresivo, a través de las normas y la jurisprudencia y las políticas públicas. Y luego dice, será inconstitucional cualquier acción o omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule el ejercicio de los derechos. Entonces, si me dices tú, y hay sentencias de la Corte Constitucional, que me alargaría, como la entrevista, en donde dicen que la progresividad es la norma, que no hay regresión. O sea, la Corte Constitucional tiene ya caminado este tema. Entonces, y a Noboa se le ocurre mandar esto, o sea, para decirle a la gente lo que están queriendo decir, que no se justifica la satisfacción de las necesidades de los presos. Cuando en toda la normativa, incluso mira la Constitución, el artículo 424 dice, en la parte correspondiente, que la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozca derechos más favorables a los contenidos en la Constitución prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. Entonces viene un tema, mi querido Richard. ¿Dónde queda la Constitución? No hay regresión de derechos, por tanto no cabe restricciones y no cabe cambio constitucional. Pero no solamente esto, ¿dónde quedan las reglas de Naciones Unidas sobre el tratamiento de los reclusos? Conocidas comúnmente como las reglas de Mandela. ¿Dónde quedan? O sea, para el Ecuador no existen. O sea, porque Noboa está de presidente, no existe la normativa internacional en materia de reclusos. Entonces, o sea, es la gana de joder y hacerle creer a la gente que de pronto los convencen
de que, mira una cosa, si Novoa pudiera tener en sus manos, él y su combo, meter la pena de muerte, y de persona que entra presa, ni siquiera delincuente, porque el delincuente es fruto de un proceso que declare la culpabilidad en sentencia ejecutoriada. Si él pudiera, persona que entra, la desaparecen y la matan, lo harían como hace centenares de años. Pero esos sistemas penales ya no existen, el sistema inquisitorial desapareció, estamos en un sistema adversarial acusatorio, es otro sistema penal. Entonces y de pronto quieren convencer a la gente, mira, la mejor forma de perseguir a esta gente eliminándolos o dejando un poco más y no dándoles de comer, que ya lo hicieron con los contratos de alimentación de las cárceles, entonces los comenzaron a dar de comer una vez al día. Entonces, ¿en dónde queda esto? Pero esto me recuerda a mí una cosa que es importante, y que hay que recordarla, siempre hay que recordarla para no perder de vista. Fyodor Dostoyevsky, un intelectual, un literato que escribió tantas cosas buenas, y entre tantas cosas escribió el famoso libro Crimen y Castigo. Él dice, el grado de civilización de una sociedad se mide por el trato a sus presos. Así se mide el grado de civilización. No es un tema de que yo los hundo en el infierno y allá de ahí que no salga vivo nadie. O sea, porque el objeto principal de la detención de una persona, de la cual el custodio es el Estado responde por la persona privada de la libertad. El objeto principal es la rehabilitación. Para eso se junta toda la normativa constitucional, legal, reglamentaria, y este reglamento del sistema de rehabilitación. ¿Qué hay que hacer para rehabilitarlo y devolverlo a la sociedad a esa persona? Limpio y para que no pueda volver a cometer lo mismo que lo ha hecho. Entonces, o sea, aquí es mermarle derechos, que no lo pueden hacer, pero ya tiene como tema, porque está queriendo que la gente le apoye en estas barbaridades, en crear un estado policíaco. Pero esto no tiene ningún sentido. Entonces, se viene con esto, se vino con el tema de la base militar que están ahí discutiendo, de las bases militares extranjeras que no han resuelto nada en ninguna parte del mundo. Un gobierno de aperro, y que me perdonen los perros, un gobierno de sinvergüenzas, un gobierno de ineptos, y que quiere encima mantenerse con este tipo de circo. Un circo de octava, porque tú sí entenderás que hay circos donde se ven cosas bonitas, pero es una cosa burda. Ojalá que aparecieras antes de perder la conciencia, antes de empezar esta botella. Ojalá se pudiera en un suspiro borrar mi memoria, con una copa cambiar nuestra historia. Ojalá.